Gracias, Karin, y a todos los presentes por la asistencia. Bueno, como dijo la Karin, voy a presentar sobre... Empezó la reunión, ¿eh? Sí. Estamos... Ya. Ya, ahora sí. Como dije anteriormente, vamos a hablar un poco sobre hemostasia tras cirugía cardíaca, que es lo que estamos viendo nosotros más que nada en la parte de la UCI Sur, que también obviamente es aplicable para la parte norte cuando tengamos pacientes de cardio. Ya, la hoja de ruta, vamos a hablar de algunas definiciones, factores de riesgo, como monitoreo, y qué medidas se pueden hacer tanto no farmacológicas como farmacológicas, ¿ya? Y vamos a hablar al final de un manejo transfusional, que esto está dado básicamente en la revisión de la bibliografía. No he conversado con cirujanos ni con colegas del pabellón para ver si están de acuerdo con esto, pero por último se puede acercar algo, ¿ya? Que sería un poco distinto a lo que hemos hecho en ECMO, ya que ahí está más conversado transversalmente con otros grupos, ¿ya? Obviamente como anestesiólogo yo me enfoqué más que nada en la parte de anestesiología, pero por supuesto ahí más adelante, si se quiere hacer algo, habría que verlo con los cardio y con la gente de pabellón, ¿ya? Aquí me aparece Mercedes Cárdenas que quiere entrar, pero no sé cómo admitirla. Ahí sí, ya. Entonces, bueno, de partida es importante ver acá la coagulopatía asociada a la cardiocirugía. Es una patología que es de origen multifactorial. Nosotros generalmente pensamos que se trata principalmente de una patología que es dilucional, pero tiene no solamente un componente dilucional, sino también un componente inflamatorio y un componente trombótico y hemostático, ¿ya? En general, la cardiocirugía, junto con la cirugía de maternidad y la cirugía de trauma, son las que tienen mayor requerimiento de transfusiones. Incluso se puede ver como un 10-20% o menos dependiendo de la serie, ¿ya? Y tiene múltiples complicaciones postoperatorias, no solamente por la misma cardiocirugía, sino también por el manejo transfusional que uno aplica, ¿ya? Recordemos que las transfusiones son fármacos y no son inocuos para la persona, por lo cual tienen sus reacciones adversas, ¿ya? Llámese trali, taco, reacción adversa a sobrecarga de volumen y también, por ejemplo, la reacción adversa a las protaminas, que algo vamos a ver un poquito más, ¿ya? Convulsiones también, por ejemplo, con el ácido tranexámico. Ya, por lo cual esto siempre, todas las guías, ya, hablan sobre requerimientos tanto de guías como protocolos. Ya, en la parte derecha de la pantalla ustedes tienen distintos tipos de guías clínicas que yo recomiendo a las personas que queden con duda o al fondo quieran interesarse un poco más en el tema. Hay hartas guías gringas, por ejemplo, la STS y la Sociedad de Anestesia Cardiovascular, que está al medio, y también guía europea, ya como la que está abajo de 2017 sobre el manejo de sangrado en pacientes de cardiocirugía de adultos, ¿ya? Todas que están a disposición de libre entrada, no tienen que googlearlas solamente, ¿ya? Primero ver un poco de qué se trata esto, ya en general hay que definir un poco lo que es el sangrado perioperatorio. Ya en el año 2014 hubo un grupo que intentó definir un poco este tema. Fue un grupo estadounidense, canadiense y europeo que intentaron definir más o menos qué se podía considerar un sangrado periperatorio. Y como ustedes pueden verlo, tiene criterios tanto transfusionales, criterios intraoperatorios y criterios postoperatorios, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa básicamente son los postoperatorios. Bueno, aquí está la doctora Montero que también traje entre pabellón, pero en general nosotros nos dejamos con lo que está postoperatorio y podemos ver ahí que hay un tipo de sangrado dependiendo de los ml en 12 horas, ¿ya? Cuando un sangrado significante son menos de 600, moderado, o sea, leve, perdón, entre 600 y 800, moderado 800 y 1000, severo de 1000 a 2000 y ya masivo cuando hay sobre 2000. Esto pensando, por supuesto, en un paciente de 70 kilos u 80 kilos, ¿ya? Por otro lado, tenemos también los requerimientos de hemoderivados, por ejemplo, plasma fresco congelado, crioprecipitado, factor Z activado, y glóbulos rojos con plaqueta, y etcétera, ¿ya? Y cabe destacar acá que estos sangrados independientes que están, predictores independientes para sangrado, como puedo ver en la tablita abajo, están dados principalmente por tres cosas, ¿ya? Uno que todos conocemos que es lo clásico, la duración del bypass, ¿ya? Por tema inflamatorio y alteración de la hemostasia. Entre más sangrado, o sea, entre más duración del bypass, hay mayor posibilidad de que haya un sangrado importante. Ya un hematocrito preoperatorio, curioso acá llama la atención que entre mayor sea el hematocrito, mayor también un riesgo de sangrado.
y también el Euroscore, ¿ya? Que acá los que somos anestesistas, y bueno, también los cardiólogos, saben acá que el Euroscore 2 y el FTS es un score que uno evalúa riesgo de mortalidad de los pacientes que se someten a cardiocirugía, ¿ya? Y entre un Euroscore, aquí el 1, no el 2, mientras sea más alto, en el fondo tiene mayor posibilidad de un sangrado perioperatorio, ya todos con un valor P menor a 0,05, o sea, son significativamente, estadísticamente significativos, perdón. El Patient Blood Management es una terapia que se comenta mucho en cirugía, en anestesia, me imagino que también los colegas cirujanos, que opta básicamente al ahorro de hemoderivados y con ello a un ahorro no solamente económico, sino también un ahorro potencialmente de salud de los pacientes. Y tenemos tres pilares, el pre, intra y el postoperatorio. Ya acá está subrayado la parte postoperatorio, ¿ya? Preoperatorio e intraoperatorio rápidamente uno puede ver que hay que mejorar los niveles de anemia y fibrinógeno pre-cirugía. Intraoperatorio, bueno, minimizar la dilución, ya, individualizar la dosis de protamina heparina, que usualmente 1:1, gente que dice que es 0,5:1, ya. Cuidado con la triada letal, que es la normotermia y la acidosis, y la prevención de la fibrinolisis, ocupando el antifibrinolítico, que es clásico, el ácido tranexámico. Con el preoperatorio también hay cosas que se pueden hacer, ya, sobre todo la corrección basado en los test point of care, principalmente el tromboelastograma y la tromboelastografía. El fibrinógeno correcto, para tener un fibrinógeno sobre 1,5 gramos por litro o 150 miligramos por decilitro, como tenemos en nuestro pabellón. Factores de coagulación, evaluar las plaquetas y, por supuesto, mejorar el DO2 a través de la corrección de la anemia. Si uno se pregunta la etiología de este sangrado postoperatorio, lo que clásicamente nosotros lo vemos por el tema de los drenajes, ¿ya? Un drenaje que da de forma importante y con pocos coágulos y ya hace sospechar ya que tal vez haya que reentrar o corregir algo, ¿ya? Los colegas del pabellón lo pueden ver ya con disminución de la salida de la esternotomía, por ejemplo, porque los sitios están muy sangrantes de repente en napa, ya eso se corrige intrapabellón. Y la etiología principalmente puede ser en los sitios quirúrgicos, ya algún vaso sanguíneo que haya quedado dando, efecto residual farmacológico, no solamente de la heparina, sino también de los fármacos que se ocupan, ¿ya? Más de una vez nos hemos encontrado con la sorpresa de pacientes que se operan con antiagregantes plaquetarios, que no están, por distintas razones, no hay un tiempo eh, prudente de suspensión, por lo cual tenemos un efecto residual que claramente, a pesar de que tenemos plaquetas en rangos normales, son disfuncionales, ¿ya? Disfunción plaquetaria de tipo cualitativa y cualitativa, ¿ya? Por lo mismo que dijimos anteriormente, heparina, recordemos que la heparina tiene un tiempo de vida media mayor que la protamina, por lo tanto, eh, lamentablemente podemos tener cierto grado de pacientes ¿cómo se llama esto? Tienen todavía efecto residual de la heparina a pesar de que se le ponga la protamina. Por eso algunas veces tomamos un TCA a pesar de que el TCA de salida de cardio haya sido adecuado. ¿Ya? Déficit de factor de coagulación, de también fibrinolisis, que eso lo vamos a conversar un poco más adelante. Yo creo que acá todos ya estábamos de perogrullo, pero siempre es importante manejar esto, cuáles son los tiempos de espera que tienen de suspensión de los antiagregantes plaquetarios, los antagonistas de vitamina K y los NOAC, que son los NOAC anticoagulantes, ¿ya? En general, nuestros pacientes se operan con aspirina porque están en un riesgo cardiovascular aumentado, lo cual no habría problema, pero sí el clopidogrel suspenderlo 5 a 7 días antes, el mínimo 5 a 7 días, ¿ya? Y posteriormente reiniciarlo hasta que parte la cirugía en caso de. Lo mismo con el Prasugrel y el Ticagrelor, ya que se ocupan menos, pero el clásico nosotros el clopidogrel. O con la antagonista de la vitamina K, bueno, tenemos básicamente nosotros que ocupamos el sinucumarol, neosintrón, que se suspende ahí de acuerdo hasta 96 horas antes, a gente que dice 72, 48 horas, y de acuerdo a caso el paciente está tomando antagonista de vitamina K secundario a una TBP, un TEP, o si no a una FA, hay que hacer terapia bridge o no, ya eso se puso en su momento el año 2016 me parece, 2015, en una revisión del New England Journal of Medicine, del estudio Bridge, ¿ya? Y con respecto a los NOAC, lo clásico que vemos nosotros, el rivaroxaban, ¿ya? Que acá por lo menos la suspensión en 48 horas antes, ¿ya? En caso de cirugía, pero también depende mucho del clearance. Recordemos todo que el clearance estaba básicamente para el dabigatran, ¿ya? Que sería como el clásico fármaco no anticoagulante, perdón, que tendría que suspenderse incluso 72 horas antes de acuerdo a un clearance muy bajo.
Ahora es importante ver también que todos estos fármacos tienen sus reversores, ¿ya? Yo me enteré por Pablo Figa que El Salvador tiene idarucizumab, que es el reversor específico del dabigatran en caso de emergencia, por ejemplo, que tengan que necesitarlo ahí. Ya, esta tabla tal vez de repente sea un poco más aplicable a la doctora Montero que está ahí también viendo, y que en caso de que no esté el clásico idarucizumab, o en caso del resto de los X, que serían el rivaroxaban, apixaban, edoxaban, que son los X, por lo cual son anti-D10, que no esté el andesent alfa, se pueden ocupar complejos potrombínicos, o eventualmente se pueden ocupar incluso terapia delítica. Entonces con eso ya la verdad las cosas se puede sopesar harto el tratamiento, ¿ya? O sea, el sangrado producto de estos fármacos, ¿ya? Por otro lado tenemos también, perdón, ¿por qué se produce esta coagulopatía asociada al bypass cardiopulmonar? La verdad las cosas, esto está dado no solamente por un tema de hemodilución, sino también una pérdida de los componentes de la cascada de la coagulación producido por sangrado, ¿ya? Tenemos incluso también un consumo dado por la activación de la vía extrínseca, dado por nuestro factor tisular, que sería el factor 3, y también la activación de la vía intrínseca por contacto. Ya recordemos que actualmente la vía extrínseca e intrínseca están un poco obsoletas, y que actualmente lo que hay es un modelo celular de la coagulación donde pasa una fase de iniciación y posteriormente una fase de amplificación, ¿ya? Que ahí en conjunto que se apega mucho más a los modelos in vitro o sea, en vivo que in vitro. Pues teníamos una antigua fase intrínseca que te daba por la activación de los factores 10, 12, ¿ya? Y una fase extrínseca dada por el factor tisular más la unión del factor 7, que sería la parte que está en la parte del inicio, y posteriormente activación de las plaquetas, ¿ya? Y también estaría dado por heparina residual que ocupan los colegas para poder no coagular el sistema del bypass cardiopulmonar, que recordemos que es un sistema que como tiene reservorio requiere más anticoagulación que nuestro ECMO, ¿ya? Así que requiere niveles más altos. Y también por activación de factores mediadores, recordemos que la sangre que pasa por una superficie que no es biológica se activa, ¿ya? Y eso ya principalmente en hiperfibrinolisis, reducción plaquetaria, disminución del fibrinógeno y depresión de factores de la coagulación. ¿Ya? Ahora, es importante recordar que no es similar la coagulopatía que ocurre en el bypass versus el ECMO, ¿ya? Esta fue una diapositiva que pusimos con el grupo en el Congreso de Cardiología el año pasado, y que básicamente lo que habla es que en el ECMO la coagulopatía no es similar a la del bypass cardiopulmonar, ¿ya? Lo que podemos ver que el bypass cardiopulmonar se asemeja un poco más a tener una coagulopatía dilucional por grandes transferencias de volumen, mientras que el ECMO no hay tanta transferencia de volumen y aparte más prolongado. Y tenemos una disminución en general de todos los factores de coagulación y de todos la función tanto cualitativa como cuantitativa plaquetaria. A Hola, diferencia del Fernando. ECMO, Hola, ¿ya? Fernando. Dígame. Disculpa un momentito. Javier Yagual está esperando que le permitan el ingreso. No tengo a Javier Yagual como requiriendo el ingreso acá. Ah, ok. Ya, Ya, eso tal escribió en vez el sí, chat. tal vez Ya. sí, ¿cómo se llama? Si se agrega de nuevo, encantado. Ok. Ya. A ver, la verdad las cosas, bueno, como está diciendo acá, entonces el ECMO se asemeja un poco más a lo que es el bypass, o sea, perdón, la coagulación intraocular diseminada. Entonces, por lo mismo, aquí tendríamos un tipo de coagulopatía que es distinta, ¿ya? Con respecto a algunos scores que podemos ver acá, que serían asociados más o menos a por qué hay pacientes que sangran más y pacientes que sangran menos, sacando un poco de la cabeza el tema de la anticoagulación, o sea, perdón, de lo que conversamos previamente. Acá podemos ver que hay cierto grado de factores, por ejemplo, cuando son cirugías de tipo de urgencia, ¿ya? Este score, el Papworth score, se hizo en su momento para evaluar los pacientes que tienen factores de riesgo para la coagulación, ¿ya? Y podemos ver acá que factores de riesgo son una cirugía que sea de urgencia o emergencia, ya cualquier otro tipo de cirugía que no sea válvula sola o solamente recualización miocárdica, estenosis aórtica, ya por toda la radiología que acá tengo por lo menos a Carlos Torres, ya que me están preguntando sobre eso. Chuta, a ver, acaso lo puedo ingresar.
acá está, admitir. Ya, ahí está por lo menos Carlos Torres ingresado. Javier Yagual por lo menos no me ha dicho nada todavía. Ya, ya, ahí sí. Siguiendo entonces un poco sobre el score de Papworld, básicamente, y 75 años, índice de masa corporal normal, ¿ya? Y eso se ha visto en que entre mayor factores de riesgo hay, lamentablemente también hay una mayor pérdida de sangrado, ¿ya? En este caso está ajustado por kilo, que serían 2 ml por kilo hora, más o menos. Ahora, el monitoreo principalmente, como toda la medicina, es clínico, principalmente, y lo que tenemos nosotros, y lo que tienen los colegas en pabellón, el receptor, nosotros tenemos los drenajes. ¿Ya? Y en general el Voyard, que es un manual de cirugía, de manual preoperatorio de cirugía cardíaca, ya que tiene ahí, que es bastante nuevo y bastante actualizado, lo que habla básicamente son considerar la reexploración de acuerdo a la velocidad de sangrado, por supuesto ajustado al peso. Ya, y lo clásico, nosotros nos empezamos a preocupar cuando son más de 200 ml hora en una hora, ya, o 250, que también está asociado, por supuesto, a clínica de taponamiento cardíaco. Nosotros hemos tenido pacientes que no están sangrando, que parten con compromiso hemodinámico, clásico, la taquicardia, o sea, taquicardia y hipotensión arterial, cuando le ponen drogas vasoactivas, Javier Yagual, que uno le pone drogas vasoactivas y que no mejora, ¿ya? Y que los drenajes dan poco, y que uno le hace un eco transtorácico, como hicimos una vez con el doctor Fuica, y no se veía nada, porque un 60% ahí, la verdad, las cosas no provoca, no se ve con la ecografía, y hasta que uno ordeña bien el drenaje y salen los 1000 o los 1500 litros de sangre, se mejora la hemodinámica, pero ahí claramente tenemos un diagnóstico de sangrado, de taponamiento cardíaco, ¿ya? Entonces, considerar clínicamente estos pacientes cuando hay un sangrado importante, dependiendo de la serie, más de 400 en una hora, más de 300 en 2 a 3 horas, más de 200 por 4 horas, ¿ya? Pero también depende del compromiso hemodinámico y del peso del paciente. No es lo mismo que un paciente de 50 kilos, sangre 200, que un paciente de 120, sangre 200, ¿ya? Ahora, con respecto al monitoreo de laboratorio, tanto el tiempo por trombina como el tiempo parcial tromboplastina activa son estudios de laboratorio que se hacen a pH y temperatura normal, fisiológica, y como nosotros sabemos, muchos pacientes vienen en acidosis metabólica o vienen en hipotermia, por lo cual en general no son tan fiables en pacientes que están post-cardiocirugía. Tal vez son más fiables cuando están alterados, pero no cuando están normales, ¿ya? El conteo plaquetario efectivamente nos da un número, pero como sabemos, muchos pacientes de urgencia se operan tal vez con el uso de Plavix todavía, por lo cual no hay una medición cualitativa de las plaquetas, ¿ya? También es importante medir el fibrinógeno, ya el número real de fibrinógeno, que vamos a ver los triggers transfusionales, que son clave para el funcionamiento plaquetario, y es importante también medir la fibrinolisis, que aparte del ROTEM se puede ver, por ejemplo, con un aumento del dímero D, que es cosa que nosotros también vemos en el ECMO cuando estamos sospechando fibrinolisis, ¿ya? Que se puede sospechar ahí con prolongación del tiempo de coagulación, disminución del fibrinógeno y aumento del dímero D, ¿ya? Este es un algoritmo, ya, que los colegas anestesiólogos me imagino que deben conocer, que es de la Sociedad de Anestesia Cardiovascular Estadounidense, donde principalmente ellos tienen su algoritmo, nosotros estamos trabajando en el propio, donde de acuerdo a el ROTEM, nosotros podemos evaluar distintos tipos de factores de la coagulación, ¿ya? O densidad de transfusiones. ¿Ya? Ahí estamos trabajando ahí eventualmente lamentablemente no se pudo conectar hoy día Judith, y nosotros acá lo que tenemos es distintos tipos de factores de coagulación y transfusiones que se pueden hacer basados en los point of care del ROTEM, ¿ya? Recordemos que la primera parte del ROTEM estaría dado por el tiempo de coagulación, que estaría dado el factor de coagulación, la amplitud máxima estaría dado entre medio de plaqueta y fibrinógeno, y los Li 30 y Li 60, que son Li a 30 y 60 segundos, estaría dado principalmente por la parte de la fibrinolisis, ¿ya? Un recuerdo bien rápido, yo creo que Rotem merece una presentación aparte. El EXTEM, básicamente lo que mide el factor tisular, que es el 3, el fibrinógeno, que es el 1, el 2, que es la protrombina, el 5, el 7, el 10 y las plaquetas. El INTEM, por su parte, uno activa ahí la vía de la coagulación por contacto, y se ven los factores de la vía intrínseca anterior, el 12, el 11, el 8, el 2 y el 1. El FIFTEM es un EXTEM más un bloqueador plaquetario, por lo tanto queda solamente el fibrinógeno, con lo cual ustedes verán que si hay un FIFTEM que está normal, con un EXTEM que está alterado, es plaqueta, ¿ya?
Y el APTEM, por ejemplo, es un trombo con la inhibición de la fibrinolisis, y el leptin finalmente es el INTEM más heparinasa, por lo tanto ahí tenemos aislado el efecto de la heparina, ¿ya? Ahí tenemos entonces, a la derecha tenemos nuestro cuadrito, donde podemos ver que en el caso, por ejemplo, de heparina, se ve a nivel del INTEM con el EPTEM, por lo que conversamos sobre el efecto de la heparinasa. Las plaquetas, ya ahí podemos ver una alteración, tanto que tendría que verse un EXTEM que esté normal, un extem que esté alterado con un FIFTEM normal, ¿ya? Plaqueta, el fibrinógeno al revés, factores de la coagulación, como dijimos previamente, con un CT prolongado, y fibrinolisis con la lisis también alterada, y hay que ver acaso que se transfunde. Protamina, plaquetas, crioprecipitados, plasma fresco congelado, o acetronexamida. Esta tabla me la prestó Judith, ya que es importante sobre los parámetros que uno está buscando respecto al FIFTEM post cirugía cardíaca. Nosotros tenemos uno que es de ROTEM y uno que es de cirugía cardíaca. El ROTEM fue el que presentamos al Congreso, el de cirugía cardíaca estamos esperando juntarnos y ver un grupo más transversal, a ver acaso podemos hacer nuestro propio algoritmo de ROTEM, ¿ya? Pero esto fue básicamente lo que me entregó Judith, ¿ya? Estos son los rangos que uno tiene que buscar a nivel del CTE, las amplitudes máximas y los tiempos de fibrinolisis en un paciente que esté post-cardiocirugía, para poder descartar de que le falten factores de la coagulación, fibrinógeno o plaquetas, ¿ya? Entonces la idea después es poder trabajar en un algoritmo en base a estos valores, ¿ya? Las medidas generales, en el fondo, cuando uno quiere tratar el sangrado postoperatorio, primero que todo hay que ver que tenga drenajes permeables, ya unos drenajes que estén dando un ordeñamiento que sea adecuado, no muy vigoroso, pero sí que estén permeables para que no ocurra un sangrado y no se manifieste externamente, sino a través de un taponamiento cardíaco. Ya recordemos que los pacientes, que todos los factores de la coagulación actúan a temperatura corporal, a un calcio adecuado y a un pH adecuado, por lo cual realmente hay que corregir la acidosis metabólica, la hipotermia y la hipocalcemia. El calcio también es un factor de la coagulación, por si acaso. Por eso de repente hay staff que parten poniendo una ampolla de cloruro de calcio, ¿ya? Lo cual es discutible, pero no está incorrecto, por supuesto hay que mantener un calcio de manera adecuada, ¿ya? Un control de hipertensión arterial, ya llámese eso, lo que los cirujanos ahí bromean de que están probando los puentes cuando están muy hipertensos, por lo cual hay manejo con nitrogluciato, nitroglicerina, de acuerdo, ya para que no haya cierto grado de vasoconstricción excesivo que provoca un sangrado. Control de la agitación psicomotora, ya a través de sedación, pero mejor de analgesia. Y un uso adecuado de PIP, que se ha visto que profilácticamente no es muy útil, pero en casos de sangrado sí sirve. Recordemos que cuando uno aumenta la presión intratorácica, aprieta un poco las estructuras que están dentro del tórax, lo cual hace un poco de compresión mecánica a un sangrado intratorácico, pero también hay que considerar que un PIP que sea muy alto, como todos sabemos, va a producir una mayor poscarga al ventrículo derecho, que le va a costar bombear sangre más al ventrículo izquierdo, por lo cual va a haber un compromiso hemodinámico que se va a manifestar principalmente con hipotensión y eventualmente con un gasto cardíaco bajo, ya secundario a una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Ya, con respecto a la terapia transfusional ya per se de cada hemodiderivado, vamos a partir un poco de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son necesarios para mantener el DO2, ¿ya? Ahí está la formulita del DO2. Nosotros siempre tenemos que tener en equilibrio nuestra entrega, que es el delivery DO2, con el consumo, que es el VO2, ¿ya? Recordamos todos que esta relación normalmente es 1:5, que sería un DO2 crítico cuando está 1:2, ¿ya? Por lo cual, en la fórmula de nuestro DO2, que es gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno, ya podemos ver ahí que el contenido arterial de oxígeno está dado por un componente que está diluido en la sangre y un componente que está transportado por la hemoglobina. ¿Ya? Por matemática simple, un valor que se multiplica por 1.34 es muchísimo más importante que un valor que se multiplica por 0.003. ¿Ya? Así claramente el componente ahí estaría dado por el componente de hemoglobina transporte el DO2. ¿Ya? Los globos rojos ayudan a esta hemodinámica, ¿ya? Y ayudan a la reología sanguínea. ¿Por qué? Porque recordemos todos que la sangre, cuando está muy diluida sin glóbulos rojos, que básicamente es lo que le da la reología, las plaquetas se van por el centro, ¿ya? En caso de anemia.
y si las plaquetas se dan por el centro no pueden actuar. Mientras que cuando hay una rheología adecuada, los globos rojos empujan a las plaquetas hacia la periferia, y como las plaquetas están viajando la sangre a través de la periferia, hay una mejor coagulación, por lo cual hay que mantener un rango relativamente decente de hemoglobina hematocrito, ¿ya? Que de acuerdo a todas las guías te dado entre 7 y 8. ¿Por qué hay un rango entre 7 y 8? Porque básicamente no es lo mismo tener un paciente postcardio operado de cirugía de revascularización miocárdica, que está estable hemodinámicamente, sin compromiso y no sangrando, versus un paciente que está con 3 o 4 drogas vasoactivas conectado a ventilación mecánica con un sangrado. Ese paciente probablemente requiere un trigger transfusional más alto que un paciente que tiene más bajo, ya sea que más estable, perdón. Ya en esta guía clínica de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, en el año 2021 se ve claramente que los efectos de la anemia y los efectos de transfusiones no son inocuos para el paciente. O sea, teniendo anemia solamente, teniendo transfusión solamente, y ambos, que sería el peor de los casos, tenemos complicaciones pulmonares, llámese trali o edema pulmonar, llámese también retorno al pabellón no planeado, aumento de la mortalidad, sepsis, infecciones de las heridas, falla renal, paro cardíaco o complicaciones neurológicas, por lo cual es mejor tener a nuestro paciente no anémico y aún mejor no transfundido, ¿ya? Pero eso se puede ver más que nada en el pre y en el intraoperatorio. Voy a presentar dos trabajos acá que imagino que la mayoría conoce, que uno del TRAX, ¿ya? Que se hizo en Brasil, donde básicamente lo que se hizo, un estudio controlado, randomizado, ya donde entre 2009 y 2010, donde básicamente se quiso ver de qué manera podía influir una estrategia de transfusión restrictiva tras cardiocirugía, llámese eso un hematocrito peri 24 como una liberal, ¿ya? O sea, perdón, una liberal que sería un hematocrito de 30. ¿Ya? Si bien es cierto, ustedes pueden ver ahí en el gráfico del lado derecho, en la curva de Kaplan-Meier, que la probabilidad de mortalidad está un poquito más elevada con restrictiva. Este fue un estudio que se hizo para ver no inferioridad. Por lo tanto, como pueden ver que hay un valor P de 0, mayor a 0,05, no habría diferencias de mortalidad con la estrategia restrictiva versus la estrategia liberal en transfusión de glóbulos rojos post cirugía cardíaca. O sea, llámese un hematocrito de 24, que sería una hemoglobina peri 8, versus un hematocrito de 30, que sería peri 10. El otro gran estudio que se hizo, que fue un poquito más tarde, que fue el año 2015, que se publicó en el New England Journal of Medicine, ya que básicamente habla sobre las transfusiones liberales o restrictivas tras cirugía cardíaca. Este fue un estudio que se hizo en el Reino Unido, donde básicamente se vio efectos de mantener una transfusión con un trigger de 7,5 versus uno más alto, por ejemplo, de 9. Y lo que se vio acá, como pueden ver en la tablita del lado derecho, con un valor P que no es significativo en la mayoría, de que no habría diferencia entre transfusiones restrictivas versus liberales tras cirugía cardíaca en eventos infecciosos, sepsis, infecciones, isquémicos, infarto por el miocardio, infarto intestinal, etcétera, etcétera. ¿Ya? También existen los estudios TRIX, que serían ya para transfusiones restrictivas liberales dentro de cirugía cardíaca, pero acá como está enfocado en post-cirugía cardíaca, lo vamos a saltar. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice finalmente la guía? Esta guía que es norteamericana, estadounidense, perdón, que está unida a la Sociedad de Cirujanos Torácicos, la Sociedad de Anestesia Cardiovascular estadounidense, e incluso la Sociedad de Manejo Avanzado de Patient Blood Management, hablan que con evidencia 1A ya se recomienda en la cuando son transfusión halogénica una estrategia de transfusión restrictiva versus liberal, ya en el preoperatorio, ya que reduce la transfusión de unidades de glóbulos rojos, ya sin aumento del riesgo de mortalidad ni de morbilidad, de morbilidad, perdón, ¿ya? Y la última parte que tendría una evidencia, una clase tipo 3, pero también importante, que ya por lo menos es muy poco probable, ¿ya? Con clase 3 solamente, que transfundir sobre 10 gramos por decilitro de hemoglobina tenga necesariamente un mejoramiento del transporte de oxígeno, ¿ya? Esa evidencia no es tan buena, pero por lo menos habla de que no habría necesidad de transfundir sobre 10 para mejorar el DO2, ¿ya? Tal vez relogía sí, pero DO2 no. Con respecto al manejo transfusional con los factores de la coagulación, nosotros hasta hace un par de años atrás,
décadas atrás teníamos solamente el plasma fresco congelado y actualmente tenemos nuestro Octaplex, que viene de 500 unidades. Los que no ocupan con el Octaplex saben que se corrige en base a la INR, ¿ya? Y que muchas veces nuestro paciente pues, tal vez va a poner un INR normal, pero no en condiciones normales, sino en cardiocirugía, que puede estar normal, pero puede estar alterado porque no está medido correctamente. Y se ocupa en general para la reversión de antagonistas de vitamina K. ¿Qué efecto tiene? Dos efectos importantes. Uno tiene menor volumen de transfusión, por lo cual no hay una sobrecarga al paciente, y lo otro tiene menor riesgo de tráleo, ¿ya? A diferencia del plasma fresco congelado. La recomendación ya de esta guía del 2019 habla que se tiene que ocupar de 10 a 15 unidades por kilo en sangrado postcardio pulmonar, o por una reversión de vitamina K 20 a 25 por sería en el preoperatorio. Ya en general podemos ver acá que se trataría principalmente de un frasco a dos frascos más o menos entre 500 a 1000 unidades para un paciente que pesa entre 70 y 80 kilos. ¿Ya? En su momento, la Sociedad de Anestesia Cardiovascular Norteamericana hizo un estudio propiamente tal para ver la comparación de el complejo protrombínico, ya que recordemos que tiene los factores 2, 7, 9 y 10, versus plasma fresco congelado para el tratamiento de la coagulopatía tras una cirugía cardiovascular compleja, que es la PAA, que es la endarterectomía pulmonar, ¿ya? Y lo que se vio básicamente que en el postoperatorio inmediato habría menor sangrado, ¿ya? Aquí lo que se quiso medir es el sangrado, con valor P significativo, con el uso del factor del complejo protrombínico versus el plasma fresco congelado. Ahora me llama la atención que acá el estudio fue hecho con 100 pacientes, pero por lo menos orienta que sería mejor que hubiese algún tipo de uso de complejo protrombínico más que plasma fresco congelado, por lo que mencionamos. Fibrinógeno al factor 1, bajos niveles se asocian con sangrado y requerimientos transfusionales. Ahí a la derecha hay un pequeño esquema de que el fibrinógeno principalmente es un factor de la coagulación, y aparte es muy importante con respecto a la agregación plaquetaria, ¿ya? Que ellas se agreguen para poder empezar a hacer el efecto sobre el daño endotelial ahí, y también ahí sobre ayuda del factor von Willebrand, ¿ya? Lo que tenemos nosotros en el hospital, el liofilizado fibrinógeno, el Fíbriga, o crioprecipitado. ¿Cuáles son las diferencias con esto? Bueno, todo lo que he utilizado, que el liofilizado en menor volumen, por supuesto, pero a diferencia, el crioprecipitado no solamente tiene fibrinógeno, sino tiene factor von Willebrand, que es importante para la agregación plaquetaria, tiene factor 8 y también tiene factor 13, por lo cual, a pesar de que el liofilizado sería menor volumen, el crioprecipitado tiene mayor componente de factor de coagulación. La administración profiláctica no está recomendada, pero sí las guías dicen que en general se debe mantener un fibrinógeno sobre 150 cuando el paciente está sangrando, por ejemplo, postcardio cirugía. Acá yo les presento, el profesor igual se salió nuevamente, él está admitido. Acá yo les presento el FIBRES, que fue un estudio que se realizó en el JAMA, que es el efecto del fibrinógeno como concentrado versus crioprecipitado tras cirugía cardíaca. Y acá también hay un número mayor, que son 415 pacientes, donde 10 unidades de crioprecipitado más o menos ellos lo asemejan a 4 gramos de fibrinógeno, ¿ya? Y lo que se hizo básicamente evaluar qué sería mejor de estos dos componentes en un estudio de no inferioridad, ¿ya? O sea, que no estamos buscando básicamente cuál es mejor que el otro, sino básicamente acá son iguales, ¿ya? Y lo que vamos a ver con un valor significativamente estadístico, menor a 0,05, es que en todos los análisis, llámese transfusión de glóbulos rojos, plaquetas, plasma, componente halogénico cualitativo, ¿ya? El plasma, el Fíbriga no sería inferior a ocupar crioprecipitado. Nosotros en el protocolo de ECMO, que tal vez ojalá que lo presentemos algún día, ocupamos principalmente fibrinógeno cuando queremos reponer, o sea, liofilizado fibrinógeno cuando queremos reponer fibrinógeno, valga la redundancia. Y el crioprecipitado lo ocupamos cuando no solamente queremos reponer fibrinógeno, sino que estamos sospechando en que hay algún tipo de déficit de otros factores como el von Willebrand o factor 13, por lo cual ahí uno repone fibrinógeno y también repone crioprecipitado, ¿ya? Acá nosotros lo que tenemos como otra transfusión entre las plaquetas, ya nuestras plaquetas, que son claves para la coagulación. La mayoría de las veces la transfusión está
indicada en disfunción plaquetaria de tipo cuantitativo, ¿ya? Cuyo límite inferior serían las 100.000 unidades, ¿ya? Pero ¿qué pasa? O un límite aceptable, perdón, serían 50.000 unidades. Pero ¿qué pasa? Que de repente tenemos pacientes que están ocupando Plavix, ¿ya? U otro antigrante plaquetario, donde el límite inferior tal vez sea 100.000 plaquetas, pero sospechando de disfunción plaquetaria, por ejemplo, el clásico, que el paciente no suspenda el Plavix 5 días antes de la cardiocirugía, ¿ya? Entonces ahí estaría un poco indicado subir el límite inferior de plaquetas de 50.000 a 100.000 en caso que uno sospeche que haya una disfunción plaquetaria. Con respecto al ácido tranexámico, bueno, que tenemos el ácido tranexámico, es un análogo de la glicina que actúa para inhibir que el plasminógeno se transforme en plasmina y con eso degrade la fibrina, ¿ya? Es un fármaco que se ocupa harto en cardiocirugía, los colegas del pabellón lo ocupan harto, lo ocupan como estándar, ¿ya? Y se ha visto que se asocia a menor sangrado en el postoperatorio. Ahora, ¿cuál es la dosis adecuada? ¿Y por qué necesita una dosis adecuada? Porque el ácido tranexámico también actúa a nivel de receptores GABA en el cerebro, bloqueándolo. Entonces, una dosis muy importante de ácido tranexámico se ha visto que provoca las típicas convulsiones, ¿ya? Entonces, en su momento hubo una editorial en el Anesthesiology del año 2020 que yo les quise mostrar también, en que los colegas se preocupaban más o menos y se preguntan cuál es la dosis, básicamente, del ácido tranexámico, para evitar convulsiones, pero para que tuvieran un mínimo efecto, ¿ya? Y llegaron a la conclusión de que 20 miligramos por kilo del peso actual provee un adecuado balance entre reducción del sangrado postoperatorio y con transfusiones y un riesgo bajo de transfusión, o sea, perdón, de convulsiones. Ahora, 20 miligramos por kilo en un paciente que pesa entre 70 y 80 kilos son 1,5 gramos, así que eventualmente si uno pues, piensa como en ferinolisis, no estaría mal ponerle 500 miligramos más, ya que los colegas usualmente le ponen 1 gramo dentro para ello, ¿ya? Finalmente, con respecto a la protamina, este fármaco que sirve como reversor de la heparina, ¿ya? Que es tan controversial, es un fármaco de inicio rápido que tiene una vida media, perdón, de 10 minutos. Por lo tanto, un paciente puede sangrar en el postoperatorio nuevamente con protamina puesta, por lo cual de repente hay que ver cómo está el ACT posteriormente. Ahora, no es un fármaco que es inocuo, tiene dos principalmente problemas. Uno, que anticoagula. Llama la atención que la protamina provoca anticoagulación, pero sí, anticoagula por mecanismos que vamos a ver. Y segundo, provoca liberación de estamina, por lo cual tiene compromiso hemodinámico, ya que estarían dados principalmente por la velocidad de infusión de la protamina, ¿ya? En algunas series incluso la velocidad tiene que ser como 20, incluso 30 minutos, ¿ya? Entonces con la protamina se pasa muy rápido, tiene efecto hemodinámico. El primer tipo 1 estaría dado por hipotensión sistémica. El tipo 2, que es de tipo anafiláctico o no anafiláctico, o indeterminado, eso depende de caso es A, B o C, provoca hipotensión más edema pulmonar. Y el tipo 3, que en su momento yo recuerdo haberlo visto una vez con la doctora Rivera en un paciente congénito, ya provoca una vasoconstricción pulmonar catastrófica con hipertensión pulmonar severa, más una hipotensión sistémica, más insuficiencia cardíaca secundaria a esta vasoconstricción pulmonar catastrófica. ¿Ya? Esto también requiere yo creo que una presentación propia para hablar un poco de la protamina, pero son fármacos que se pasan muy rápido, tienen efecto, el tipo 3 es absolutamente deleterio para el paciente. ¿Ya? En caso que los colegas acá que están presentes tengan algún día que lidiar con esto del postoperatorio, ya básicamente hay que mejorar la función contráctil y no alterar mucho la vasoconstricción pulmonar, pero sí y vasocontraer un poco al paciente sistémico. Por lo cual ya estaremos sospechando que fármacos de elección acá pueden ser la milrinona por su efecto inótropo y la vasopresina por su efecto vasoconstrictor, que no tiene efecto sobre la vasculatura pulmonar, asociado también a calcio y a corticoides, ya que puede ser una reacción tipo anafiláctica, tipo hidrocortisona, ¿ya? Y eventualmente, si es que la vasoconstricción es muy severa por el efecto de la protamina, habría que revertir la protamina con heparina. Es una reversión reversa, ¿ya? Aquí está entonces los efectos anticoagulantes de la protamina. Lo que tenemos acá es que la protamina efectivamente neutraliza la heparina, pero tiene un aumento de activación plaquetaria, ¿ya? Y de consumo, por lo cual reduce la función plaquetaria. Aumenta la fibrinolisis, ¿ya?
y también inhibe los factores de la coagulación, el 5, el 7 y el 8. Por lo cual la heparina, si un paciente sangra, tal vez eventualmente porque nos pasamos con la dosis de la heparina, es porque estamos con una dosis que ya afectó a las plaquetas, afectó la fibrinolisis y afectó la coagulación. Por lo tanto, es importante encontrar ahí la zona azul, una dosis de protamina que sea equivalente a la heparínica, sin que tenga los efectos de infradosis con heparina residual, ni de sobredosis con efecto anticoagulante. ¿Ya? Ahora, nosotros siempre nos guiamos mucho con el TCA. ¿Qué se ha visto con respecto al TCA? Que tiene una correlación baja con respecto a la heparina, con respecto a la concentración de heparina en sangre, ¿ya? Sobre todo si el reactivo puede ser silita o caolín, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, sirve, hay una correlación baja. ¿Qué recomienda esta revisión del British Journal of Anesthesia? Que principalmente el efecto que tenga la heparina en los pacientes sea, ojalá, revertido con heparina basando en los tiempos de coagulación que entregan los test viscoelásticos, como nosotros el Rotem, ya que esté dado por Lepten, ¿ya? Recordemos que Lepten, como tiene heparinasa, uno ve acaso hay efecto de heparina o no efecto de heparina, ¿ya? Entonces, en caso de que uno tenga sospecha de efecto residual de heparina, mejor tomar un Rotem y con eso ver eventualmente el uso de heparina, esa de protamina, perdón, porque por la CT tal vez tengamos falsos positivos, incluso falsos negativos. Voy a terminar acá con el algoritmo de la Sociedad de Anestesia Cardiovascular, ya que resume lo que hemos conversado. Con respecto al glóbulo rojo, 7,5, ellos ponen el mínimo de trigger transfusional, ya no está indicado sobre 10, que fue lo que conversamos. Con respecto al plasma fresco congelado, ya acá ocuparlo en caso de excesivo sangrado, y basado principalmente en los test viscoelásticos, ya. No está indicado como reemplazo de volumen, ya, y también se puede hacer cuando, y no se recomienda ocuparlo, perdón, cuando hay plasma complejo protrombínico por las razones que entregamos. Con respecto al crío precipitado, está indicado en el uso de 150 miligramos por decilitro de fibrinógeno, o 1,5 por litro, depende de donde ustedes lo lean, en caso de sangrado postoperatorio, ¿ya? Y estaría indicado también en caso de factor 13 o sospecha de enfermedad de von Willebrand. No está indicado acá si los niveles de fibrinógeno están sobre 200. Y con respecto a las plaquetas, ya nosotros ya conversamos ya que estará indicado en bajo 50.000 plaquetas en caso de sangrado, y pueden estar indicados en caso de bajo 100.000 plaquetas si hay sospecha de que están actuando por ahí algún tipo de inhibidores de la coagulación, o sea, de la antiagregación plaquetaria, por ejemplo el PLAX. Ya no estaría indicado profilácticamente sin sangrado, con un conteo de plaquetas de 50.000, ya, eso, ¿ya? Y con respecto acá en el algoritmo que plantean los colegas estadounidenses, en caso de sangrado, transfundir glóbulos rojos para una hemoglobina sobre 7,5, que sería el caso, por ejemplo, del caso de que un paciente esté anémico. Recordemos que una unidad de globo rojo usualmente eleva un punto la hemoglobina o 3 puntos el hematocrito. Las plaquetas, por su parte, estaría indicado bajo 50.000, el plasma fresco, un IR sobre 1,5, el fibrinógeno menos de 150, y ojalá poder llegar a una base de TCA. Pero recordar que antes de transfundir a los pacientes y de poner hemoderivados y factores de coagulación, hay que optimizar la temperatura, el pH, el calcio y la anemia, nosotros lo que recordamos para el tema de la reología de los factores de la coagulación y de las plaquetas. ¿Ya? Y ya en caso excesivo, de que tengamos, de que estos pacientes siguen sangrando, ya hay que transfundir con los valores que vimos anteriormente, considerar uso de acetato de hemopresina, que nosotros lo tenemos en el hospital, que es la ampolla, ya, en caso de que haya sospecha de difusión plaquetaria, considerar aplicar aún más plasma fresco, factor de complejo protrombínico, ya, algo que está off-label, que a muchos cardiocirujanos no les gusta mucho, con justa razón, porque se trombosan, el factor 7 activado, ya que nosotros lo ocupamos harto en sangrado post-cesárea, a una dosis de 90 gramos por kilo, que acá se baja a 20-40 gramos por kilo, y ya si todo está normal y el paciente sigue sangrando, considerar de manera, o un sangrado importante, considerar la reexploración quirúrgica. ¿Ya? Eso sería lo que tengo que presentar hoy día. Muchas gracias.